Hola, soy Javier Antonio, gerente de producción de Jimson S.A., una empresa familiar dedicada a la publicidad que empezó hace 30 años. Inició allá en el año del 91, ya como tal, registrada oficialmente, pero que veníamos haciendo actividades ya unos 5 o 6 años anteriormente. Iniciamos como lo que era una empresa familiar, que seguimos siendo hasta la fecha, y en un pequeño local contiguo, trabajando cosas pequeñitas, cositas decorativas prácticamente. Con el pasar del tiempo nos fuimos integrando a hacer otras actividades relacionadas con lo que era la publicidad. Estamos hablando ya de hace un buen tiempo. Jimson es una empresa familiar. Se volvió la fuerza de nuestra familia. La empezamos de cero, todo como un sueño. El principal soñador creo que fue mi papá. Jimson empieza, primero iniciamos como un trabajo pues alternativo a una actividad que tenía mi señor padre. Complementábamos los ingresos con una actividad que yo venía realizando en otra empresa. Nos dedicábamos a una empresa dedicada a la publicidad. Desarrollamos ahí todo lo que era anuncios exteriores. Ahí aprendimos a trabajar el acrílico, aprendí a trabajar el acrílico, a trabajar ciertos parámetros que hay que manejar en cuestión de publicidad exterior. Manejo de materiales, herramientas, conocimiento de lo que era el área. Fue como me inicié en este campo. Empezó a tener más y más demanda y ya no era solamente el fabricar las cosas, era comprar materiales, era buscar proveedores, era una serie de actividades que tienes que realizar aparte de la producción. Cuando él se retira de lo que es el ámbito aeroportuario, pues gracias a unos amigos logra entrar a una serie de compañías a dar un servicio de mantenimiento preventivo a relojes checadores de personal, sistemas de vigilancia, de control de acceso de personal. Bueno, cuando empezaron ellos a trabajar y agarrar ya trabajos un poquito más elaborados, era parte de que ellos tenían que desarrollar su ingenio. La verdad es que siempre han sido muy creativos, tanto Javier como mi papá, en paz descanse. Los dos siempre fueron muy ingeniosos y buscaban la manera práctica de resolver cada cosa que se les topaba. Crearon sus propias herramientas, hicieron aditamentos. En fin, yo creo que era ahora sí que las ganas de salir adelante y mucho de su creatividad y poner en práctica, en el caso de mi hermano, pues sus habilidades. Y mi papá siempre tuvo ese ingenio para construir. Ahí mismo en la casa de mi papá, pues a falta de un espacio, un local donde realizar las actividades, pues utilizamos el patio de la vivienda. Y es bonito recordar esa historia porque pues trae mucha satisfacción, principalmente porque carecíamos de herramientas. Carecíamos de muchas cosas, inclusive un vehículo grande, una camioneta, por decir, para transportar los materiales. Íbamos, tocábamos puertas, en aquel entonces no contábamos ni con un teléfono, una línea telefónica. Entonces prácticamente todo era visita casa por casa, por así decirlo, visitar los negocios, ofrecer los servicios de puerta en puerta. Tenías algún pedido, ibas, comprabas materiales, venías, lo fabricabas, luego tenías que ir a entregarlo, cobrar y todo ese tipo de cosas. Lo íbamos desarrollando.
El giro de la publicidad es muy amplio. En particular lo que nosotros hacíamos eran cuestiones de acrílico, desde que son los portadocumentos, letras, en fin, una serie de artículos. Particularmente había unos que en aquel entonces se ocupaba mucho, era lo que era el moldeo ¿cómo se llama? Termoformado se le llama. Obviamente procesos para hacerlo de manera muy moderna actualmente. En aquel entonces pues usábamos un procedimiento muy rudimentario, que era cortar el material en los tamaños que se iban a requerir y fabricábamos los moldes de madera, bastidores de fierro, y metíamos a calentar el plástico en un horno, le pedíamos prestada a la estufa a mi mamá, y en el horno pues metíamos a calentar el material, y una vez que estaba caliente, pues con guantes y mucho cuidado, colocábamos en los moldes y empezábamos a formar letra por letra, haciendo presión sobre los materiales. Otra de las cosas que hacíamos pues era señalamientos viales, para estacionamientos principalmente, señalamientos para oficinas, que son ya cosas un poquito más pequeñas, pero que finalmente fue lo que definió ya lo que actualmente es Jimson, que nos dedicamos casi exclusivamente a la señalización. Entonces ahí originalmente hacíamos de todo, desde un letrero para exterior, un letrero para oficina, una etiqueta para algún artículo, anuncios exteriores. Nosotros fabricábamos, instalábamos, cobrábamos, hacíamos de todo. Y obviamente esa parte ya después mi papá, cuando se integró como al auxiliarme en lo que es el trabajo, pues él prácticamente fue el que se encargó ya de hacer el contacto con el cliente, de darle el seguimiento, y yo me dediqué más a la parte operativa de lo que es el negocio, a lo que era la fabricación, lo que era la instalación. El primer proyecto fuerte y que fue todo un reto, pues fue precisamente la señalización de un edificio aquí en el centro de Monterrey. Kalos, una empresa de la región que se había distinguido por proyectos de parques industriales, entra en el ramo de la renta de espacios para oficinas y desarrollan un edificio en el centro de la ciudad. Empezaron ellos a buscar quién les hiciera la señalización de todo el edificio, tanto oficinas como áreas de estacionamiento. Y pues nos llegó la invitación, asistimos a la junta, a la reunión, y nos presentan ellos el proyecto, cuál era el concepto del edificio y que queríamos los lineamientos que querían que se respetaran, y nos invitan a elaborarles una propuesta. Obviamente pues la estaban concursando con otras empresas ya de mucho arraigo en la ciudad en la cuestión publicitaria. Pues nosotros apenas estábamos empezando y dijimos, bueno, es un reto, y como tal lo tomamos. Nos hicimos en aquel entonces de contratar los servicios de un dibujante industrial, cosa que pues no contábamos nosotros, nada más éramos mi papá y yo. Y también mis hermanas, que en algún momento también entraron a apoyarnos en elaborar los productos, ¿no? Pero eso se los cuento más adelante. Después de eso, pues presentamos nuestras propuestas. Pasó 15, 20 días, un mes tal vez, nos hablan, nos dicen que pues les gustó las ideas que habíamos sugerido. El arquitecto encargado de la obra y junto con el despacho de diseño que tenían ellos para el proyecto, les había pues parecido bien cómo habíamos respetado los lineamientos, cómo habíamos interpretado la idea que ellos tenían, y pues ese fue el primer trabajo, un proyecto grande que hicimos. Otra de las cosas que recuerdo muy bien y que jamás se me va a olvidar es que nos pedían una fianza para entregarnos los anticipos y todo eso. Todo era pues a la par del proyecto pues llevaba las implicaciones que conlleva tener que entregar una fianza, una serie de cuestiones legales que había que cumplir. Pues nosotros, ajenos totalmente a lo que era un ámbito así de este tipo de negocios, pues empezamos a buscar asesoría, y la gerente de la empresa, en este caso de la inmobiliaria, nos dijo, no hombre, yo les voy a ayudar como quiera. Dice,
Me encantó la manera en que se presentaron, cómo lo hicieron y la respuesta que obtuvimos con ustedes pues fue de los primeros que presentamos nuestro proyecto, nuestra propuesta. Digo, yo les voy a facilitar esto, miren, vayan con este notario, con este licenciado que es el que nos ha apoyado y nada más dejen en garantía algún bien, para que les podamos entregar el anticipo. Pues yo creo que en aquel entonces, aparte de la casa de mis papás, lo que contábamos era el auto de mi papá. Pues se quedó la papelería del carro en garantía del anticipo que nos iban a otorgar. Y pues obviamente tenemos que cumplir una serie de requisitos como los tiempos de entrega, todo ese tipo de cuestiones ya del proyecto, las cláusulas. Y sí, yo creo que en mes y medio, 2 meses, desarrollamos y entregamos en tiempo y forma todo lo que fue lo que se nos había contratado, lo que nos habíamos comprometido. Empezamos con la cuestión de cuestiones de publicidad exterior, anuncios, señalamientos. En aquellos tiempos estaba muy de moda el utilizar el acrílico casi en todas las aplicaciones. La mayoría de los rótulos eran pintados a mano o se hacían con pistola de aire. Cuando nosotros empezamos, la herramienta casi en la totalidad que estábamos utilizando era prestada o la rentábamos, pero principalmente nos la prestaba un familiar pues que tenía su compresor, tenía su sierra de mano, su sierra de banco, su rebajadora, que eran las herramientas principales que utilizábamos para lo que era corte y pintura de los materiales. Pues a raíz de que iba habiendo ingresos, lo primordial fue adquirir el herramental necesario para ya no depender de alguien de herramienta prestada, ¿no? Y así nos fuimos haciendo de lo básico para poder trabajar cómodamente. Habilitaron mis papás, mi mamá, me acuerdo, una cortina que tenía ahí en una recámara, pues tuvo que hacer pedacitos para hacer una carpa y poder protegerme del sol en el área que estaba trabajando en el patio. Comprar maderas, tablas para hacer las mesas de trabajo y durante el día poníamos nuestra sombra, nuestro toldo rudimentario y ahí nos poníamos a trabajar. Si el trabajo era mucho, pues en aquel entonces mis hermanas que estaban todavía estudiando, pues iban y nos echaban la mano en los ratos que se podía. Empezamos en una pequeña oficinita, realmente era parte de la casa. La casa de mis papás, fue el primer lugar donde empezó todo el negocio. Ahí la parte del patio era lo que era el taller o donde se trabajaba y lo que en un principio era la sala de la casa de mi mamá se hizo de manera independiente para que funcionara como oficina. Entonces ahí teníamos una oficina, pero cualquier cosa que tenía que hacerse, pues realmente era de ahí, de la sala, pasar a la parte de que era la producción, que digamos estaba a lo largo de la casa. Ya después que esto fue teniendo más demanda, fuimos acrecentándose el número de clientes, pues ya hubo necesidad de irse haciendo ya de herramientas más profesionales también, buscar un espacio más grande y pues inclusive en la propiedad de mis padres, pues como el taller estaba al fondo, cuando teníamos que meter material o sacar material, pues todo entraba por el porche, la cocina, el comedor, el baño y luego salía hasta el patio. Entonces era una pasadera de materiales en la mañana y al siguiente día tenían que salir, ¿no? Igual escaleras, todo. Era un movimiento para poder desarrollar nuestra actividad. Pero pues al paso del tiempo, te digo, todo esto fuimos haciéndonos de lo necesario para que todo esto ya fuera un poquito más cómodo. Salió la oportunidad de hacernos de una propiedad, de que nos pudiéramos hacer de una propiedad y pues ya se hizo y se montó el taller ya más en forma. Inclusive el taller, por ahí nos tocó a nosotros levantar la estructura, nosotros soldábamos, pintábamos, a veces agarrábamos la pala para echar pisos, en fin, teníamos que entrarle a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eran tiempos en los que no abundaba el capital
y pues tenías que optimizar los recursos con los que contabas y hacerlos rendir lo más que se pudiera. Y pues la mano de obra es un recurso que también es muy, que tiene un costo. Entonces, si nosotros había la oportunidad de aportar algo para hacer más con menos, pues oye, encantados. Y así fue como levantamos el taller. Ya después, ya teníamos el espacio. ¿Qué faltaba? Pues hacernos de más herramienta y para que se nos facilitaran más las cosas. Y ya pues fue la compra de un vehículo, después ya fue la compra de lo que eran máquinas de soldar, lo que eran dobladoras, en fin, todo lo que se fuera complementando para ya no depender de llevar tus materiales a otros talleres, a que te hicieran parte del trabajo, depender de sus tiempos para tú poder continuar con el proceso. Y ya eso nos ayudó a nosotros, ya teniendo todo dentro de nuestras instalaciones, nos ayudó a mejorar los tiempos de entrega, los tiempos de respuesta con nuestros clientes. Si nosotros le decíamos a un cliente, te lo entrego en una semana, pero nosotros sabíamos que en 3 días lo tenía. Y eso para el cliente era un plus. ¿Por qué? Porque le estábamos entregando antes de tiempo. Entonces eso fue, yo creo que parte muy importante, el dar el servicio antes de que el cliente antes de lo prometido. Y ese es el objetivo de nuestra empresa, de Jimson S.A., ofrecer un buen servicio con muy buena calidad y que supere las expectativas del cliente. Realmente nos integramos todos desde el principio porque de alguna manera cuando empezaron a llegar los primeros trabajos, cada uno tenía su actividad por independiente. Yo en mi caso estaba en la facultad y cuando llegaba pues en la noche después de la escuela llegaba a veces a empacar o a ayudarles a imprimir. En aquel entonces era serigrafía y pues ahí poquito a poquito cada quien iba, pues mis hermanos más chicos a lo mejor guardaban o limpiaban material. Yo creo que aparte de formar una empresa, hemos formado la fortaleza de una familia. Yo sé que no siempre es lo más sencillo porque hay que separar el trabajo, los intereses personales y los temas familiares. En el caso de nosotros, el punto de equilibrio lo daba mi papá. Él tenía un carácter bastante conciliador y eso hizo regular y que funcionara. Aparte era la imagen él de la empresa ante los demás. Creo que ahí empezamos un poco a aprender de su carácter, de su cordialidad. Nos fue enseñando, nos fue llevando también y pues creo que esa es la parte que nosotros quisiéramos también dejar a nuestros hijos. El amor por el trabajo, el amor por el respeto para todo el mundo, el trabajar y que tu trabajo siempre sea algo que te da gusto, es un orgullo poder decir esto se hace aquí o aquel proyecto es parte de lo que nosotros hemos hecho. Jimson pues surge, fue idea de mi señor padre, surge de mi padre se llamaba Jaime Antonio Colmenares, pues el abreviativo o como le quieras llamar es Jim en inglés, Son es hijo, entonces por eso él juntó esas dos partes y le puso Jimson. El nombre de Jimson surge de una mezcla un poco curiosa. Es la combinación. En aquel entonces se usaba mucho hacer mezclas de nombres y aparte que tuvieran un tono en inglés. Pues como todo va evolucionando, en aquella época era esa moda. Entonces pusieron el Jim de Jaime y Son de hijo, porque originalmente ellos dos empezaron ese equipo. Así fue como se forma el nombre de Jimson. El primer logotipo lo bosquejó mi padre. Ese era un escudo típico, digo, la idea que traía uno, un escudo
y con unas franjas, unas iniciales, una J y una S, y abajo decía Jimson, ¿no? La palabra ya completa. En aquellos entonces pues todos dependíamos de la imprenta, de mandar a hacer las facturas, mandar a hacer las tarjetas, ir a repartirlas puerta en puerta, que te prestaran un teléfono, porque aquí en Apodaca no había líneas telefónicas suficientes y dependía de alguien que te prestara su línea telefónica para poder recibir llamadas. Ahí ibas 1 o 2 veces al día a ver quién te había llamado y a dar respuesta o hacer llamadas de lo que tenía de los mensajes. De ahí es como se empieza lo que es la historia de cómo se trabajaba. Se logró comprar el primer plotter para recorte de vinil. En aquel entonces pues ya era un gran logro, ¿no? Había pocas empresas o pocos talleres en Monterrey que tuvieran un plotter. Yo creo que cuando mucho contabas unas 20 empresas. Entonces, al tener nosotros ya un plotter, pues se nos facilita. ¿Por qué? Porque ya no teníamos que hacer los dibujos a mano, los trazados, ya tenías un programa donde dimensionabas, imprimías, le llevabas el dibujito al cliente de cómo iba a quedar, la tipografía que él quería. Entonces, todo eso pues ya te ponía un paso adelante de la competencia, de quienes seguían trabajando el rótulo a mano, en los tiempos de entrega. Entonces, la tecnología consideramos que es básico en esta área para poder mantenerte y estar vigente, estar actualizado y obviamente tener precios competitivos. Bueno, en el transcurso hemos ido evolucionando y también hemos ido siendo más competitivos. Nos ha gustado estar a la vanguardia y nos atrevimos en su momento a participar en concursos de una revista que es prestigiosa en el ámbito de la señalización y de los anuncios, y participamos en un concurso de diseño y se llevaron unos proyectos de la rotulación de unos vehículos y ganamos el 3er lugar, y luego al siguiente año repetimos con un 2º lugar. Y pues eso nos da mucho gusto, pero creo que el reconocimiento más grande que tenemos es la fidelidad de los clientes, porque al final tenemos clientes que nos han dado ese premio de mantenerse junto a nosotros, o desde que empezaron, desde que llegaron a establecerse como empresa ellos, y arrancamos y estuvimos ahí y seguimos estando ahí. Creo que ese es el reconocimiento más grande que podemos tener. Jimson, primero que nada, más que clientes, nosotros buscamos hacer una alianza, un compromiso con quien busca nuestros servicios. Tomamos todos los proyectos como propios, como retos. Por eso yo pienso que eso nos diferencia de muchos, de otras empresas. Cada proyecto que nos presentan, cada encomienda de algún servicio, pues lo tomamos como algo muy personal, que debemos dar siempre lo mejor de sí, lo mejor, que debemos aportar lo más que podamos. En cuestión de calidad, en cuestión de tiempo, en cuestión del desarrollo de las ideas del cliente. Yo creo que esa es la parte que nos ha funcionado mejor. A lo largo de todos estos años, yo creo que hemos participado en diferentes evoluciones y nos hemos topado con diferentes cosas, pero algo que sí nos hizo detenernos y a lo mejor en algún momento replantearlo fue el tema que yo creo que a todos nos llegó, la pandemia. Fue algo que sí creo yo que a lo largo de todos esos años es lo que nos hizo realmente hacer una pausa. Lo que nos empujó a seguir es que afortunadamente estábamos en el punto de que lo que es la señalización, lo que es la seguridad, es también parte de lo que cubrimos. Y nos obligó a continuar y estuvimos ahí para la gente que lo necesitaba. Con Soriana estuvimos trabajando y trabajábamos con unas aseguradoras. ¿Sí? Las aseguradoras
Normalmente se les dañaba un anuncio, recurrían a la aseguradora, el ajustador o las personas encargadas de la aseguradora nos buscaban, oye, repárame o hazme o fabrícame tal o cual producto y lo elaborábamos. Algo que me da mucho gusto es también que podemos recorrer la ciudad y en diferentes puntos de ella encontrarás parte de nuestros trabajos en edificios emblemáticos de la ciudad. Por ejemplo, estamos hablando del edificio Kalos, del edificio de Convex. Nosotros fuimos los primeros de tener carteleras dobles aquí en Monterrey, en la zona de Monterrey. Y nos da mucho gusto porque pues no es solo la zona de los parques industriales, sino también de los grandes edificios y muchos lugares. Estamos hablando de restaurantes, hospitales, centros de convención, centros comerciales. Nos han favorecido con llamarnos y estar ahí. En todas partes vemos algo de lo que hemos hecho y eso nos da mucho gusto. Pues mira, todo lo logramos juntos, principalmente. Fue una labor de equipo en el que tomamos un rol, él como director, como visionario de hacia dónde quería llevar el negocio. Creo que lo logró. Le daría las gracias. No encuentro palabras para darle las gracias. Nos enseñó el respeto. Nos enseñó con amor, con paciencia. Y su sueño sigue. Quizás ese es el motor para seguir. Sabemos que él tenía mucho cariño por la empresa, mucho cariño por sus empleados. Nunca los llamó empleados, siempre fueron compañeros de trabajo. Le diría que estoy muy agradecida de todo lo que nos enseñó, de habernos unido para trabajar y sobre todo para reforzar los lazos familiares. Le mando todos los besos hasta el cielo. Pues principalmente que fue pues que estoy muy contento y agradecido de la enseñanza que nos dejó, del legado y el ejemplo, de la disciplina que nos inculcó, el compromiso hacia el trabajo. Eso fue lo importante, y que antes que un negocio somos una familia. 30 años que no son suficientes para dar las gracias por la fidelidad, por la confianza, por todo el cariño, porque también hemos hecho amistades, nos han favorecido con su fidelidad y eso no hay nada con que pagarlo. De verdad estamos muy agradecidos y pues aquí queremos seguir y seguir por muchos años más todavía. Hay una generación que viene detrás y aquí estamos. Quisiera hacer un reconocimiento especial a todas aquellas personas que en algún momento del tiempo de esos 30 años formaron parte de nuestro equipo. Todas ellas las recordamos como personas talentosas, creativas y trabajadoras. Gracias por haber estado con nosotros. Somos Jimson, SADCB.